Vamos entonces a considerar eh, donde nos quedamos, que era la situación para recordar un poco el contexto de esto. Y bueno, en algún momento lo comenté, de que nosotros tenemos un interés en comprender este asunto, independientemente del hecho histórico, el hecho pues anecdótico, si se quiere, drama, como ustedes quieran reconocerle, de personajes que ya vivieron hace siglos, ¿no? Hace muchos, muchos miles de años. No es eso, sino que el trasfondo es que en el corazón de cada uno de nosotros, el corazón del hombre en general, es el mismo que el que haya tenido el rey David y Betsabé, y aún Urías, ¿no? Es su esposo de Betsabé. Y que en todo esto, lo que jugó, que es eso sí me acuerdo que mencionamos, lo que jugó como protagonista principal fue la investidura como autoridad de quienes participaron en este drama. Por ejemplo, la situación de el rey David como hombre, como cualquiera de nosotros varones, el de Betsabé como una mujer, en su rol de mujer, de esposa también, y cómo es que en una autoridad y en la cual, que eso sí es excepcional, que venía de nada más ni nada menos de quien iba a ser la línea del justo, o sea, el descendiente sería el Señor Jesucristo del Rey David. O sea, por eso les digo excepcional, porque fue único, ¿no? Entonces, esta parte estratégica de lo que ocurrió era importante, muy importante, que no se cortara, que no se interrumpiera. Tenía que sí o sí seguir esa línea, porque ya él venía, David, de Abraham, ¿m? Y por ahí venía la línea del justo. Después ahí nacería del rey David Salomón, después la descendencia de Salomón y todo hasta llegar al tiempo del cumplimiento profético del nacimiento del Mesías con María, ¿sí? Con la jovencita adolescente ahí que tiene el cumplimiento y la labor impresionante de engendrar y dar a luz al Mesías Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso era importante, que ahí también involucra familias. En todo hay familias, en todo hay roles matrimoniales, en todos hay, eh, y de manera importante, autoridad. Por eso mencionamos que nos diésemos cuenta de cómo había tanto personajes claves como eran los reyes amonitas, Najas y su hijo, ¿no? Que fueron los que contendieron contra el rey David, autoridades militares como Joab y Abisai, em, la comitiva diplomática que envió con Hanún el rey David y todo lo que les hizo. Después vemos a una autoridad espiritual como fue el profeta Natán, que va a denunciar, que eso lo vamos a ver hoy a continuación, como autoridad espiritual. Y vemos todos esos roles y en todos el elemento en común es la autoridad. La autoridad que hoy por hoy todo padre de familia, todo esposo tiene en su casa. Tiene. No exactamente el mismo caso, porque eso sí está acomodado a la historia, a las circunstancias particulares, sino lo que hay detrás de los roles de autoridad y el orden establecido por Dios desde, desde Adán, cuando lo pone como autoridad sobre la creación, ustedes se acordarán de eso, ¿no? Y cómo todo eso se va perdiendo. Y hoy es una de las situaciones de conflicto matrimonial muy común, la competencia, el de
la envidia a veces, los celos, eh, que cuando trabajan los dos cónyuges, que yo gano más que tú y aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo aporto más, y cuando llegan a separarse, bueno, esta es mi casa y te vas, o bueno, vamos a venderla y nos repartimos según el régimen civil por el que estén casados, y que eso trae muchísima división, ¿no? Y que en medio de todo están los hijos. Ahí están en medio de todo, como vamos a ver, también se tuvo que pagar un precio muy alto por esa situación. Entonces no es menor todo lo que nosotros vemos en todo esto. Lo que nuestra labor acá en la escuela es analizar el hecho histórico, sí, los personajes únicos que fueron David Betts, sí, pero lo que nos deja a nosotros la enseñanza para aplicar en la vida práctica es todo ese situaciones de roles de autoridad. Bien, eso es lo importante para nosotros, porque así como podemos aplicarlo en vida propia, que es bueno, es sano, si es que hay una situación irregular, en diferentes niveles de intensidad, podamos dar una orientación y una enseñanza a otros, ¿sí? Si alguien llega a tener un rol de enseñanza en la congregación, un llamado pastoral, etcétera, nos es de mucha utilidad para identificar cuál es el problema en un matrimonio disfuncional. Como vimos el anterior en cuanto a Abraham, pero como veremos también en este caso, que hay algunas situaciones que se mezclan y que nos dan mucha enseñanza. Yo siempre he considerado, y es sano que ustedes también lo hagan así, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en circunstancias personales de todas las biografías de protagonistas que aparecen en las historias bíblicas, lo apliquemos de una manera práctica, vivencial, que son situaciones que se pueden presentar en cualquier otro eh, familia, matrimonio, esposo, esposa, hijos, etcétera. Eso es lo práctico, ¿sí? No estamos aprendiendo historia de la Biblia, no estamos aprendiendo ni arqueología como la ilustración que habíamos visto de las casas. No, no es eso, eso es lo de menos, eso es circunstancial y son variables que nos ayudan para entender los hechos. Bien, con eso, con ese criterio es como estamos tratando todo este asunto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nos habíamos quedado si recurrimos nuevamente a nuestra escritura, que estábamos ahí está donde nos quedamos, en el segundo libro de Samuel, ahí es donde estuvimos analizando en el capítulo, bueno, ya hemos casi superado el capítulo 11, pero vamos y llegamos hasta el versículo 11, que cuando sucede que Betsabé va a purificarse de su inmundicia, porque así es como lo leemos, ¿no? En el versículo 4 ahí nos debemos de ubicar en ese versículo 4. 11, capítulo 11, versículo 4. Ujú. Por ahí nos está enviando algo Gustavo. David su pecado. Bien, creo que después va a valer la pena. Y ahí hay una ilustración muy aproximada. No sé cuántos tengan oportunidad al mismo tiempo ver el chat, porque ahí vamos viendo las ilustraciones que nos envía Gustavo, ¿sí? Y nos ayudan mucho a comprender más el tema. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo mi celular y ahí voy viendo lo que nos envía Gustavo, las ilustraciones y algunos resúmenes que él encuentra con mucha facilidad. Él es especialista en esto y ahí está, ¿no? Ok, qué bien, Lori Germán. Perfecto. Lo pueden ir viendo ahí porque nos va concretando más y la comprensión de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Em, por ahí vamos a ver después unos videos muy interesantes que ya tengo acá para presentarles, no hoy porque son largos, para las próximas sesiones. Bien, bueno, ahora, a partir del versículo 4, cuando ella se va a purificar según los rituales de perdón de pecados que estaban muy especificados cuál debían de ser,
y ella sabía que había ocurrido algo impropio, pero aquí se genera un problema de una envergadura impresionantemente importante, porque fíjense lo que dice en el versículo 5 después de que ella vuelve a su casa, Betsabé, que realmente abusó el rey David de ella. Y ella, pues bueno, tiene que sujetarse al rey, porque nadie se podía oponer a los deseos de un rey. Eso era ejecución inmediata. Fue verdaderamente un abuso de autoridad del rey David. Y dice en el 5 y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora, el esposo de Betsabé estaba en el campo de batalla. Urías, Eteo, era su esposo. Y ella de repente, pues ya resulta que sale embarazada del rey David. Y bueno, ¿en qué posición tan compleja podemos imaginarnos en el caso de esta Betsabé? Porque dice, ¿cómo le voy a explicar a mi esposo que estoy embarazada? ¿De quién? ¿De quién? Y había un mandamiento muy vigente en la configuración espiritual de la nación hebrea, de los hebreos, de los judíos, que era no mentirás. Sea un mandamiento del Éxodo, no mentirás. Entonces, cuando ella empezase a notar el embarazo y no estuviese el esposo, pues le iban a cuestionar la familia o los conocidos o donde, quien la viera, y más si la viese un funcionario de los jueces que en ese tiempo estaban ahí, el profeta, los sacerdotes ahí, y tú, pues, ¿de dónde saliste embarazada? ¿Cómo es posible si sabemos que tu esposo Urias está en guerra y tú estás embarazada? Has pecado, has adulterado, así es que te tenemos que, pues pasar bajo juicio y era casi, casi una condenación según la ley de Moisés a la ejecución. Dice, nos tienes que decir quién es el papá de este niño. Y bueno, ella con esa consigna de autoridades que seguramente iba a ir a dar, y con el mandamiento de no mentirás, pues ella tiene que decir la verdad. Pues este hijo es del rey David. Pregúntenle a él. Imagínense nada más que en una nación, el pueblo escogido por Dios tuviese que decir la verdad de esta mujer y qué hubiera pasado con el rey David, porque se tenía que cumplir la ley de Moisés aunque fuera el rey, y el rey tenía que ser también ejecutado. Bueno, y eso era en cuanto a la ley de Moisés, pero en cuanto a la línea del justo, que se hubiera alterado esa línea del justo, que, que, este, que siguiera eso vigente y algo tenía que hacer, ¿no? Era un problema sumamente delicado, un problema de Estado y que tenía que haber una solución. Cuando esta Betsabé le avisa al rey David y que está embarazada de él mismo, el 6 David empieza a elaborar, empieza a procesar. Ahí podemos entender todo el proceso de cómo sucede el pecado, que eso nos lo describe muy bien Santiago en su carta, ¿sí? Santiago dice que entra por los sentidos el pecado. Bueno, le resumo, no lo vamos a leer, pero está en Santiago si quieren saberlo. Todo el pecado, la tentación, llega y entra por los sentidos, primero, ya sea por los ojos, porque eso fue lo que le pasó a David, entró por los ojos, ¿sí? Después viene, eh, sigue por los ojos, va hacia el cerebro, hacia la mente, la imaginación, y llega al alma, a la comprensión de lo que se está viendo, viene las experiencias personales, las emociones que en ese momento se desatan, se vienen, y después de pasar por el proceso del alma, viene la decisión y llega, si es un pecado, llega al espíritu. Y ese es el problema, que ya llega la desobediencia de los mandamientos de Dios, sea la ley de Moisés, sea la ley eterna de Dios, sean los mandamientos del Señor Jesucristo, pero llega a ese nivel y ya se transforma algo en algo espiritual. Ese es el proceso del pecado,
que esa es la labor del tentador, del que llega y nos tienta para, nos pone a prueba, que es el diablo, el enemigo, el calumniador, el usurpador, etcétera. Tiene un montón de traducciones la palabra diablo o demonio, también tiene muchas traducciones, pero esas son las que aplican. Y que el rey David empieza a procesar por lo que había visto. Y cuando vea sí, porque él hubiera pensado, bueno, pues bueno, ya pude satisfacer mis deseos y todo, pero hay un elemento espiritual aquí que no podemos hacer a un lado. Y ese elemento espiritual que estaba en juego era la labor de las tinieblas. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los amonitas que estaban en ese tiempo, posesionados por todos estos espíritus, porque era su ámbito espiritual, quedan liberados de los cuerpos que se acaban en el campo de batalla, y como ellos eran especialistas en la cuestión del pecado sexual, de todo ese tipo de cosas, pues vamos entonces a trabajar en la mente del rey David. Vamos a trabajar aquí, ¿no? Y es ahí donde entran, ahí nos envió Gustavo también de Urías, ahí podemos ver una fotografía, supuesta fotografía de Urías, fiel soldado del leite del rey, ahí después lo pueden leer, lo que significa Urías también. Mi luz es el Señor, bien, mi luz es Jehová. Bueno, cuando esta situación se empieza a generar y el rey David empieza a fraguar y empieza a pensar, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer para solucionar esto? Porque si se descubre esto y que había habido testigos, que eran los de la Guardia Real, pero esos no iban a decir nada, eran súper fieles y súper leales bajo juramento con el rey, no lo iban a denunciar, aunque los torturaran, eso no lo iban a decir, a menos que el sacerdote los conjurara, porque había una conjuración que la hacen pasar al Señor Jesucristo, por cierto, cuando lo enjuician, ¿eh? La conjuración sacerdotal era cuando el sumo sacerdote obligaba a un reo bajo juicio a que dijese la verdad en el nombre del Señor. Y tenía que decirlo ahí, delante de testigos, la verdad. Si no la decía, ahí mismo lo ejecutaban. Ahí. Y eso era una ley, era una ley judicial valga la redundancia, de la conjuración sacerdotal, ¿sí? Que, que se hacía en ese tiempo inclusive ahí lo vamos a ver porque vamos a tocar ese punto de esta conjuración que se le hace decir al Señor Jesucristo en su juicio ilegal. Pero bueno, entonces ahí hubiera dicho los soldados, ellos mismos hubieran dicho, no, pues bajo ese conjuro tenemos que decir la verdad, y aún sus propios soldados lo hubieran denunciado. David lo sabía, era un problema muy grave, que podía haber acabado con todo el reinado, y no había un sucesor, porque no había todavía un sucesor del reino. Y dice en el versículo 6 ya una vez que tiene una idea, David, vean lo que hace. En el 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, le envía un mensaje a su general en jefe, ¿no? El jefe del ejército. Y le dice así, envíame, es el mensaje que me envía Joab, envíame a Urías Eteo. Y bueno, nada más. Y Joab envió a Urías a David, que no crean ustedes que Urías era un soldado de élite, de alta investidura militar. No, era un oficial, sí, era un oficial porque era vecino de donde vivía el rey David en su palacio. Tenía cierta importancia, pero no así como Joab, que era todo el jefe del ejército y su hermano Abisai, que eran, tenían asignaciones muy importantes en el mando de militar. Entonces le manda a decir a Joab, mándame Urias. Seguro que Joab se quedó sorprendido. ¿Para qué quiere que le mande a un oficial de un rango así, no? Pero bueno, él tenía que obedecer sin cuestionar. Envía a Urias. Cuando ella dice acá, y vemos la astucia, entre comillas, pero ya envuelto en la iniquidad, envuelto en la maldad, del rey David,
que vemos ahí la falencia, la debilidad de, como la de Abraham cuando se queda dormido por la opresión que costó 400 años de esclavitud al pueblo de Israel, ¿no? Y ahora está fallando un hombre que ha escogido el Señor para hacer un pacto y un pacto muy estratégico que tiene que ver con la institución de la autoridad y gobierno, ¿sí? Porque de eso se trata este punto. Y bueno, y dice ahí que él manda a pedir después en el versículo 7 cuando Urias vino a él, fíjense las preguntas que le hace David, es hasta un poco, sí da un poco de risa, ¿no? Dice, ¿cómo le, para eso me mandó a traer el rey de Israel? Le pregunta David en el 7. David le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo, pues, cómo me pregunta por la salud de el jefe de aquí del ejército? No, pues está bien, lo vemos bien sano, come bien, pelea bien, nos manda bien, nos castiga bien. No, no, no. Y Joab era tremendo, militar, muy tremendo. Y dice, y dice después, y por la salud del pueblo. ¿De cuál pueblo? ¿Del ejército? No. Ya le había preguntado del ejército, sino le está preguntando por la salud del pueblo en general. Y también Urias se ha de haber quedado extrañado. Dice, ¿cómo me pregunta? Bueno, cuando entré aquí a la ciudad vieja, que nos mostró una foto de una maqueta de cómo era la ciudad de ese tiempo, que por ahí nos mandó la fotografía. Aquí está, miren, creo que ustedes la tienen también como yo. Y que se extraña a Urias dice, ¿cómo me pregunta? Aquí está, miren, para que la reconozcan, ¿se acuerden? Es esta que está aquí, ¿sí? Ahí se la vuelve a mandar David, lo del palacio de la ciudad vieja, que hasta murallada, así es como estaba en el tiempo de David, él mandó a poner todas esas murallas y todo eso. Bueno, y le pregunta por la salud, y claro que cuando iba cruzando las calles, que ahí se ven en la fotografía, pues, pues él mismo la ve y los ve mejor que yo, pero bueno, pues qué pregunta. Y por el estado de la guerra, ¿cómo le iba a dar un informe militar, que esos solamente son hasta secretos militares en una batalla? Que a un oficial de ese nivel le preguntara cómo iba la guerra. Pero bueno, a lo mejor era un capricho del rey, según pensara Joab, de parte de Joab, lo que le tenía que informar, Urías. Y bueno, en el 9 dice, perdón, en el 8, después dijo David a Urías, ese era el plan. Eso es lo que había pensado David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Fíjense, con ese informe tan informe deforme, si lo puedo decir así, un informe deforme, tan intrascendente, todavía le regala de las viandas de la mesa real. Oigan, es como si hoy nos mandan y golpean la puerta y nos asomamos y nos envían. Este es lo que está comiendo el presidente hoy en su casa. Y les envía y les quiere convidar de lo que hoy va a comer el presidente. ¿Cómo nos quedaríamos? ¿Y yo por qué? O sea, ¿de qué se trata? No. Bueno, eso fue lo que le da de regalo por ese informe tan irrelevante a Urias. Y bueno, se lo da. Pero pasó algo. En el 9, mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahí se quedó a dormir porque Urías era un hombre leal, un hombre celoso de su deber, fiel a su ejército, a su jefe militar, al rey David, y dice, no, no, no me voy a ir a mi casa, me quedo a dormir ahí en el cuartel o en el palacio, ahí con los soldados, ¿no? En el 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, le manda a hablar, dice, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, pues lo lógico es que al llegar a su casa, y se lo dice, ¿no? Y dice Urías en el 11, y Urías respondió a David,
A ver, señor, con todo respeto, ¿no? Mi rey y señor, como le dijera. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y ahí está donde está el corazón de la intriga del rey David. Este va a llegar a su casa, va a decir, mira, esposita, y ¿sabe qué haces aquí? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Pues me mandó a traer el rey, mire qué casualidad, ¿no? Pero bueno, ella se iba a alegrar si lo veía. Y además, mira lo que me dio el rey David de regalo, un regalote para ti, para mí, para comer acá. Y Betsabé a lo mejor pensaría, ya entendí qué quiere hacer este, si hubiera ido Urias. Pero como Urias se queda a dormir con los soldados y no se va a su casa, pues el rey David dice, ay, ya, esto se me está complicando, ¿no? Vuelve a intentarlo en el versículo 11. Y Urias, perdón, en el 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, se queda 2 días más prácticamente. Y en el 13 prosigue con su plan David. En el 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Y a dónde lo invitó? Pues a la mesa real y a comer juntos y a que pues se le subiera el alcoholito a la cabeza, ¿no? Y ya cuando estuviera todo mareado y todo mal y ya no supiera tanto lo que estaba haciendo el rey David, bueno, ahora sí te puedes ir. Ahora sí te puedes ir a tu casita y ya yo ya puedo dormir tranquilo porque yo sé lo que va a pasar, ¿no? Se va, se va Urias de la presencia de David y dice en el 13, y David, después de que lo embriaga, a la mitad, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahí en donde pernoctaban los soldados en el propio palacio del rey David, ahí tenía su cama. Eh, Urías, por eso les decía que era un oficial de medio rango. En el 14 no va a su casa. En el 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab. Perdón, nos falta. Él salió dormía en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Bien. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y se la pasó pensando toda la noche, David, o cuando le dicen que no había ido a su casa, sino que se había quedado a dormir con los soldados, dice, ¿qué hago? Bueno, ya sé qué voy a hacer. Vean la trama, porque dice en el versículo 15, y escribió en la carta, hace una carta con sello que nadie podía abrir porque era muy delicado todos esos mensajes, diciendo que se la iba a enviar. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Le escribió y escribió en la carta, y aquí está la redacción, que ¿por qué nos quedó escrita esta redacción? Para que entendiésemos todo lo que estaba ocurriendo con esta autoridad que era el rey David, que va en proporción a la autoridad que se puede perder también en una familia, ¿sí? En un padre de familia, en un esposo o en cualquier autoridad, no importa. Dice, le escribe la carta y en la carta escribe lo siguiente, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso escribe el rey David en- con respecto a Urías, lo que le iba a ocurrir, y le pide a Urías, el rey David, que lleve la carta a Joab. Imagínense que llevaba su sentencia en la mano. ¿Qué mentalidad tan... son las tinieblas actuando en alguien que era un hombre del pacto, había sido escogido por el Señor, todavía no se hacía, pero se iba a hacer y que había hecho toda una confabulación para salvar, según él, su reino, pero pues finalmente era su persona, ¿no? Ya con todo esto que se había elaborado. Llega entonces con la carta
eh, a, con Joab. Entonces, en el versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Ahí, ahí ya pues las tinieblas estaban pensando, ya lo logramos, ya se va a dar nuestro plan, como debía de ser, acabar con el reinado de David y tal vez con su ejecución. En el 18 entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, bueno, en los protocolos de informe militar, y mandó al mensajero diciendo, pero vean la advertencia que le da Joab al rey. Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, porque habían muerto muchos soldados que inocentemente también fueron víctimas de la intriga y el plan de perverso de David, gente que no tenía por qué haber muerto, inclusive le dice el Joab a su mensajero, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, porque seguro se iba a enojar, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Si es que eso le decía David al mensajero. Entonces tú le dirás, pues también tu siervo Urías, Eteo, ha muerto. Y esa era la contraseña. Esa era la clave. Y vean la reacción de David. En el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, las malas noticias. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y ahí yo creo que el mensajero le estaba viendo la cara al rey David, se ponía colorado, ¿verdad? O abría los ojos y un gesto de súper enojo por las muertes inútiles de sus principales, eran los más valientes. Dice, y dice la palabra que resolvía todo. Ah, sí, rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Ahí, así, ahí se soltó un suspiro el rey David. Ah, y dice en el 25, vean lo que reacciona David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Punto. Como diciéndole, no hay problema, no pasó nada, estos se murieron y siguió elaborando su plan, David, porque lo que iba a hacer, vean lo que va a hacer en el 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Por supuesto que sí, pero la trama final del rey David para salir del problema, dice, ya lo elabora y en el 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, el hijo con la que lo había embarazado. ¿Cuál era la consigna del rey David? Fíjense la trama. Voy a hacer algo. Voy a hacer de Urias un héroe nacional, como los valientes que murieron en esta batalla, para que los honren. Y de esa manera van a recordar a Urias como un héroe que murió por su patria y como premio a su viuda y para honrar la memoria de Urias, me voy a casar con ella, la voy a hacer mi mujer y tal vez hasta tenga un hijo con ella. Bueno, pues sí, pues ya lo tenía. Pero ese era el plan que tenía para presentarse exonerado del pecado, ¿no? Si toda esa trama de mentiras son tan comunes en las comisiones que se hacen de adulterio hoy por hoy en familias en donde hay este pecado de adulterio,
Es frecuente eso, la astucia de la maldad. ¿Cómo puedo engañar yo? ¿Qué puedo yo hacer para poder salir? Doble vida moral en aún en las congregaciones, ¿eh? De llevar dobles vidas, de tener de repente sale ahí otra familia, de un montón de cosas que se llegan a dar, muchas. Y este era el caso de, del rey David. Y bueno, dice en el versículo que dio a su luz un hijo al final del 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Claro que sí. Ahí David ya había resuelto su problema de su reinado, de su propia integridad física, había hecho esto, pero pues costaron vidas de inocentes, ¿no? Y ya David, pues ya está resuelto, no, no hay problema, pueden hacer este hijo, es hijo mío, no estoy diciendo mentiras, no estoy diciendo nada, lo de Urias fue inevitable, porque así es la guerra, ¿no? Como se lo dijo a Joab, y Joab, pues bueno, ¿qué ondas con el rey David? Pues está bien, no sé por qué hizo esto, pero pues ya, yo obedecí, se acabó. Pero ¿creen ustedes que Dios puede ser burlado? No, no, eso no va a suceder nunca. Y es donde viene la autoridad espiritual aquí, porque ya es una confrontación que habían las autoridades de maldad de que posesionaron a todos estos amonitas que estaban haciendo toda esta trama, que habían influido en la imaginación y en el alma y la mente del rey David y que ya habían logrado hacer esto, esta estrategia. Ahí estaba ya. Y eso es el punto que nosotros debamos de considerar. ¿Cómo fue que entró el pecado en un matrimonio que está en una situación así? ¿Cómo fue que se dio? Para cerrar esa puerta, para cerrar esos accesos. Y va a tener que pasar algo que lo vemos ahora a continuación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, bien. Gracias, Pastor Carlos. ¿Algo más? ¿Alguna duda más por ahí? ¿No? Bueno, continuamos. Dice también acá, miren, aquí nos manda Gus, la cosa de Joab, que aparece ahí, el hombre de confianza de David, sí, ahí lo podemos ver, también estamos una fotografía. La historia de Joab, bueno, que fue un hombre muy tremendo, ¿eh? Muy, muy, muy tremendo. Y bueno, por eso estaba de su general en jefe del rey David. Ahí pues pueden leerla. Gracias, Gus. Seguimos ilustrándonos aún más. Llega en ese momento la voz de Dios en un profeta, en el 12:1. El Señor envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo, y le va a dar esta parábola, le va a relatar el profeta Natán a David, una parábola. Y le empieza a decir, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿No? O sea, la corderita, la mascota de los hijos ahí. Yo no me acuerdo ahí, me puedo imaginar durmiendo la corderita ahí, la Mesía, el hombre pobre, ay, mi corderita, hermosa, ¿no? Ya ahí David debía de ponerse a pensar, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me querrá decir el profeta? Pero David estaba nublado en su entendimiento espiritual, estaba nublado, estaba fuera del discernimiento espiritual que siempre había tenido. Bueno, dice en el 4 y vino uno de camino, le sigue hablando la parábola, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que hizo tal cosa, el que tal hizo, es digno de muerte. Oh, qué bien, qué bien, qué bueno por eso, hubiera dicho hubiera dicho el rey David y el profeta
y decirlo, sí, eso hubiera hecho. Pero vean lo que le dice el profeta. Le dice lo siguiente, en el versículo, después de que se enoja el rey David y que era digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Wow, ahí va. Ahí va lo que le va a decir, ¿no? El profeta. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le da todos los detalles el Señor, todos los detalles el profeta, que nadie sabía más que, y eso, y Betsabé nada más sabía una parte, pero no lo sabía todo. Pero el Señor no puede ser burlado y le da todo el escenario, todo lo que ocurrió, todos los acontecimientos, puntualmente el Señor se lo revela a través del profeta. Y dice, tú hiciste esto. Y ahora va la sentencia contra el rey David. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. O sea, porque las concubinas que tenían los reyes de ese tiempo, los reyes acostumbraban tener concubinas por si no tenían a quien heredarle el trono, ya tenían con las concubinas asegurarse la sucesión de su trono. Eran hijos, sí, eran de concubinas, pero era la manera como lo hacían. Bueno, pues todas esas mujeres tuyas van a hacer algo y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a través del profeta? Todas tus concubinas van a tener una vida liberal en su vida sexual, eso es lo que le estaba diciendo, que va a ser público. Todo mundo lo va a saber, que tus concubinas te engañan y te ven la cara, ¿no? Y dice en el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vas a ser la vergüenza de la nación, porque van a reconocer a tus concubinas, los van a ver. Y luego dice en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y ahí uno podría pensar, pero ¿cómo? Pues el Señor se está contradiciendo a la ley que le dio a Moisés. No, no porque así, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham que no sacrifique a Isaac? Que lo baje del altar y dice en Hebreos 11, y que lo hizo bajar del altar y se lo entregó como resucitado de entre los muertos, que en sentido figurado estaba muerto y había resucitado. Bueno, esto, pero ¿por qué? Porque si se hubiese interrumpido con el sacrificio de Isaac, se hubiera cortado la línea del justo. Y si acá hubiera acabado con la vida de David, que lo merecía por todo lo que hizo, también se cortaría la línea del justo. Porque el Señor, que es el Señor de los tiempos, sabía que ahí iban a ser el, este, el Señor Jesucristo, teniendo como antepasado al rey David. El Señor lo sabía. Por eso es que decide no acabar con su vida. Dice, no morirás. Dice, más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, quienes son los demonios, los espíritus que estaban con los amonitas, y hasta ahí habían triunfado con su situación, ¿no? Dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, ay, y se interrumpió la ley del justo ahí. No, no se interrumpió, porque este niño que nace, y casi inmediatamente que nace, el Señor recoge su espíritu. Santo el bebé, puro y santo, porque era un bebito recién nacido, 7 días de nacido, toma su espíritu y se lo lleva el Señor, porque nació bajo esta condición de pecado, ¿no? Este, con el rey David, y no había
un equilibrio en lo espiritual que debía haber en un hombre de pacto, por cómo hizo que ese bebé fuera concebido, y dice, va a morir ese bebé. Ujú. Y dice el 15, y Natán se volvió a su casa, cumplió su labor el profeta. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Uy, no, pues le tenían miedo. Y ellos respondieron, perdón, en el 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías o Jedidías a causa de Jehová. Entonces vemos que en estos 7 días el rey David va a ayunar y es cuando él escribe algo que nos queda a nosotros como legado. Y él escribe el Salmo 51, en donde nosotros entendemos perfectamente que esto es el arrepentimiento según Dios, en un hombre escogido por el pacto, un hombre que Dios había escogido para el pacto que se iba a celebrar, tan importante para la redención. Y el Salmo 51, cuando nosotros empezamos la lectura, empezamos a profundizar en el alma y el espíritu del rey David, de lo que él está viviendo y está teniendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe. Y vean, hasta el subtítulo que le pusieron, eso no se lo puso David, pero los que ordenaron la Biblia en capítulos y versículos sí le pusieron esto. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Más claro, no, no hay dudas. Era por lo que había ocurrido con Betsabé. Se menciona inclusive acá. Y a partir del versículo 1 empieza a hablar el rey David en este salmo. Yo creo que lo dijo con su arpa, pero llorando y tirado en el suelo, en la tierra, mal, 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 sin comer nada, bueno, mal. Y empieza a escribir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí, está confesando. Es una confesión de pecado. Que la estructura de todo el Salmo 51 son elementos que deben de reunirse cuando nosotros diagnosticamos cualquier persona si tiene un arrepentimiento según Dios, si verdaderamente está consciente de que ha cometido y ofendido a Dios, o a alguien que ha nacido de nuevo porque estamos hablando de creyentes, porque alguien que no ha nacido de nuevo ni le va a interesar ni va a decir, no, alguien que ama y conoce al Señor, pero que ha caído en pecado. Entonces, esta confesión que empieza a decir el rey David nos va sumando toda una serie de elementos que podemos ver, coleccionar en las entrevistas que hagamos con alguien, con un varón, una mujer, la familia, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Dice, y él lo dice en el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Claro que había una eh, sinceridad y un reconocimiento de que David sí ha cometido un pecado. Ya no tenía que decirlo, Dios lo sabía, Dios se lo dice, ya no había por qué buscar justificación. Es que cuando yo estaba viendo a Betsabé, volteó y me vio y me empezó a cerrar el ojito y así. No, no había excusas. Dios vio todo. Dice en el 3 porque yo reconozco, ahí está, yo reconozco mis rebeliones. Y dentro de la administración, a un caso así parecido, como sea, ¿reconoces usted el pecado que usted ha cometido de adulterio o de lo que sea? ¿Lo reconoce? Sí, sí, lo reconozco. Eso es, eso es importante. Y que lo diga su entrevistado, que es en la total y absoluta discreción, porque hay que decirlo, sale del espíritu el arrepentimiento, porque es un pecado, y eso es de configuración 100% espiritual, pasa por el entendimiento, la razón y la voluntad, pasa por el alma, ¿sí? Y emocional, si se quiere, y se tiene que hablar porque entra en funciones el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, que es el proceso inverso de cómo entra el pecado, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde entra el pecado? Por los sentidos. Se va al alma y llega al espíritu, el blanco de ataque del pecado. Y cuando confiesa esto David, empieza un proceso inverso. Viene del espíritu, en la confesión de pecado, se va y transcurre a través del alma, porque está la conciencia trabajando, se confiesa el pecado con entendimiento, con voluntad y si hay emociones o no, puede ser que las haya o no, puede ser que sí, puede ser que no. Y se confiesa con la boca, que es una exhortación de las que nos hace Pablo de confiésense sus pecados los unos a los otros, que es eminentemente una labor pastoral, ¿sí? Una eminente laboral pastoral, de pastorado. Y bueno, también puede ser en orientadores o inclusive dentro del ámbito de familia. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vayan siguiendo este proceso. Y sigue diciendo en el versículo 4. Nos quedamos en el 3. Y mi pecado está siempre delante de mí, claro, la conciencia le acusaba. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta que seamos de limpia conciencia, de limpia conciencia. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y fíjese aquí, el rey David dice algo que ha sido este versiculito, el versículo 5, un elemento de muchas polémicas, ¿no? ¿Por qué tenía que decir esto el rey David en tal estado espiritual, emocional, como ustedes quieran, ¿sí? Y esto se piensa, ¿se acuerdan cuando, si leen ustedes la historia de cuando se elige a David, que llega Samuel el profeta a buscar a Elí, que es ahí donde es enviado por el Señor, que ahí es donde iba a encontrar al sucesor de Saúl, que ya se había quitado la vida en una batalla, y ahora va a buscar al sucesor de Saúl, que iba a ser David. Las crónicas nos dicen que está ahí escrito en Samuel, que cuando llega a la casa de Elí, estaban los demás hijos de Elí, que eran mayores de edad, más grandes de edad que el propio David, que estaba de pastor, tenían ovejas y todo eso, ¿no? Y estaba cuidando las ovejas, siempre lo mandaba al campo Elí, a su hijo David. Cuando llega a su casa y le dice el profeta que llamara a todos los hijos, no llama a David, hasta que el profeta se lo dice. Yo sé que tienes otro hijo y no está aquí, y yo lo quiero aquí, preguntando por David. Se piensa que Elí no lo tenía en mucha estima, porque como lo confiesa aquí el rey David, que
tuvo un desliz o una infidelidad su esposa, ¿no? Y que es cuando es concebido el rey David, o David en su madre, pero estaba casada con Elí, el papá de David, y que no había perdonado eso. Y por eso es que lo tenía siempre relegado a David, ¿no? Y manda que lo traigan. Eso se dice, no, pero ¿cómo? Debía de haber pureza en la línea del justo. No, miren, a ver, aquí hay una cosa que ya todos hemos manejado antes y que son todos los elementos de pacto. ¿Se acuerdan? Que cada cosa que fue haciendo Abraham quedaba escrito en las crónicas del cielo, ¿no? Se acordarán. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Ah, pues le puso leña sobre los hombros a su hijo. Ah, ok, anótenlo, porque yo también voy a tener que hacer lo mismo. ¿Qué ha hecho ahora Abraham? Ah, pues lleva fuego, el cuchillo y lleva leña, las brasas. Ok, acuérdense, yo también voy a tener que usar fuego y voy a tener que usar metales, el cuchillo, eso para sacrificar a mi hijo, términos de pacto, ¿no? Después, ¿qué está haciendo Abraham? No, pues ya hizo un altar y ya puso a su hijo para sacrificar. Ah, yo también lo voy a tener que hacer cuando haga mi pacto con Abraham. Así fue también con David. No es diferente, porque esa es la configuración de pacto que tiene el Señor. Entonces, todo lo que hizo fue haciendo el rey David, de que tiene un hijo fuera del matrimonio. ¿De qué acusaron a, a señalaron los paisanos ahí en Nazaret a José y a María, que estaban comprometidos en matrimonio? Ahí ya empezamos a encontrar cómo se van a ir cumpliendo cada una de las cosas que fue haciendo el rey David, que iban a ser cargados todos los pecados del rey David, porque era un rey y una autoridad, para que cuando llegara el tiempo de su descendiente, que era Jesús de Nazaret, allí también fuesen cargados sobre el rey de reyes y el señor de señores, para que pudiese hacerse el pacto y que David fuese perdonado de esa iniquidad, ¿sí? Y bueno, está interesante porque vamos a ver en qué momento, que eso sí ya es exclusivo de la cuestión de David, pero gracias a eso hoy nosotros ganamos la autoridad de Cristo en nosotros por lo que hizo el Señor, lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo el Espíritu Santo y también tristemente lo que tuvo que hacer el rey David, pero fue también un elemento que el Señor utilizó en su soberanía y en su sabiduría espiritual para manejar las circunstancias de David. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Sí. Ese es el trayecto de esto. Bueno, sigue diciendo 4, versículo, ay, perdón, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todo eso queda anotado. Ok, eso me lo está diciendo este futuro hombre de pacto y yo lo voy a hacer. En su momento lo voy a hacer. ¿Con quién? Con mi propio hijo, con su propio hijo, el Señor Jesucristo, ¿no? El Jesús de Nazaret. Dice, y vean lo que dice, que la revelación, porque fue una revelación, de lo que dice en el versículo 10 el rey David. Crea en mí, forma en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo que básicamente está dando a entender el rey David con esto es, necesito un nuevo espíritu, necesito nacer de nuevo, es lo mismo. Y eso es lo que está diciendo el rey David acá. Yo necesito empezar de nuevo, ser creado, porque él lo dice, crea en mí un espíritu limpio. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que debía hacerse en la cruz del Calvario cuando viniese lo del Señor Jesucristo. Dice en el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Y bien, qué bueno que lo dijo el rey David como hombre, porque eso le iba a permitir la legalidad al Padre Celestial de que el propio Señor Jesucristo fuese constituido como el Hijo del Hombre, el Jesús de Nazaret, pero también el Hijo del Dios Altísimo, sobre el cual descendió el Espíritu Santo el día que fue bautizado por Juan el Bautista. Lo que está haciendo aquí el rey David, que queda como término de pacto en cuanto a autoridad y gobierno, es que el Señor Jesús tendría esa dualidad en su persona. Por un lado, el Hijo del Hombre, como lo dice en Juan capítulo 5, el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios, la dualidad del Señor Jesucristo. ¿Y por qué era necesario esto? Porque el Hijo del Hombre, hecho a imagen y semejanza del hombre, porque por cuanto él participó de carne y sangre, que eso está ahí en la carta a los Hebreos, él tuvo su espíritu de hombre, como el nuestro, el Señor Jesús, por parte de María. Por eso, y no debía intervenir hombre, varón alguno, por parte de que él fuera hecho y nacido varón, es cuando interviene el Espíritu Santo y él hace que engendre María el Espíritu Santo para que el Señor Jesucristo fuese también a la vez el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios. 100% Dios, 100% hombre, porque debía de conservarse la santidad y la deidad del Señor Jesucristo por lo que iba a acontecer en la redención. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió esta parte tan estratégica de parte del Señor? Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta que cómo el Señor en su potestad y autoridad y soberanía va acomodando las cosas, aún para lo que suceda. Y no somos la excepción. Lo que suceda en nuestro futuro, ya lo tiene determinado el Señor, pero depende de nuestra verdad presente para que nosotros podamos asegurar la descendencia nuestra, llevando a nuestros hijos a la salvación, a la redención, y ellos a sus generaciones que vienen y a sus generaciones que vendrán después. El Señor eso ya lo tiene contemplado, pero depende hoy por hoy de nuestra verdad presente, como lo dice el apóstol Pedro ahí en una de sus cartas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Así es como funciona el Señor, entendámoslo. Y así es como nosotros debemos de hacer entender también cuando ministramos. Bueno, sigue diciendo, fíjense lo que dice en el 12, y vuélveme el gozo de tu salvación, de tu preservación, de tus cuidados, de mantenerme indemne, sano, preservado, completo, íntegro, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Está hablando del evangelismo. Lo que está hablando el rey David es que, Señor, yo sé que tú vas a enviar gente a predicar las buenas nuevas de salvación. Lo está diciendo el rey David y va a quedar como un pacto con esto. Por eso el evangelista, que en verdad lo es, tiene mucha unción cuando predica. Los enormes y grandes predicadores que ha habido, bueno, aquí al menos en Argentina, Carlos Anacondia, Luis Palau, todos ellos tremendos de campañas de miles de personas, miles. Y así, Reinhard Bonhoeffer, ¿no? Que él salió de Cristo para las Naciones, desde donde estudiamos nosotros, que tenía reuniones evangelísticas de millones de personas, no exagero, millones de personas. Paul Yong Cho en Corea y Corrie Ten Boom, o sea, tantas gente que han sido Catherine Kuhlman, todos ellos enormes evangelistas con mucha autoridad, pero de ahí proviene. Gracias, no son sus méritos de ellos, es por el Señor Jesús y por esto que hizo el rey David. Dos reyes que iban a configurar lo que ha de ser la autoridad y el gobierno. Bueno, seguimos leyendo, dice, versículo 14 termina, no, 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, y da otras claves acá, que nosotros podemos apropiarnos de ellas. Podemos apropiarnos de ellas. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros, y bueno, allá cierra el salmo. Y esto es lo que hace que se levante. ¿Por qué? Porque el Señor escucha esto y dice, esto va a quedar como término de pacto cuando yo haga ese pacto con David de recuperar la autoridad. Este es el proceso para recuperar la autoridad que viene de mí, que voy a compartir con mis hijos, con la nación eterna, con el pueblo de Dios, sean gentiles o judíos. Esto es lo que yo voy a compartir con ellos. Lo está diciendo un rey en autoridad. Y ya hay un arrepentimiento sincero de David, confesar el pecado, reconocerlo, clamar por la salvación o un arrepentimiento tal que le devuelva la salvación. Ya la hizo, la salvación no se pierde porque ya la hizo el Señor Jesús, pero alguien sí la puede menospreciar y menospreciarla y echada a un lado, como lo explica también Santiago. Conservaos vuestra salvación con temor y con temblor. Conserve la salvación, porque esta puede ser superada por una vida de pecado hasta que, pues bueno, quede con una mente reprobada y una conciencia cauterizada, como le pasó a Pablo con algunos de las gentes que tenía de discípulos, ¿no? Himeneo y Fileto, Demas, también ahí que se fue al mundo y todos ellos mal, mal, mal. Pero, o sea, todos estamos expensos a eso. Ahí nos mandó Gus, el profeta Natán y el rey David, son muy buena la ilustración. También ahí nos dice qué es lo que pasó, el arrepentimiento de David. Podemos complementar con estas notitas que nos está enviando Gus hasta acá, Salmo 51. Ahora sí nos mandó mucha información, Gustavo. Muchas gracias, Gus. Qué bueno. Entonces, eh, veamos, regresamos a la historia. Estábamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y cuando el rey David va gobernando, sí se empieza a cumplir el decreto en contra del rey David, porque después viene el caso de Amnón y Tamar, sus hijos de otras mujeres, que ahí hay un abuso entre medios hermanos, ¿no? De Amnón contra Tamar, después está Dina, y así van siguiendo la línea tremenda hasta que viene Salomón, nace Salomón. Y aquí sí vamos a cambiar nuestra diapositiva. Vamos a ver lo que sigue. ¿Qué es lo que ya con esto nosotros podemos ir comprendiendo más acerca de este pacto que se va a hacer? El pacto con el rey David. La estrategia para recuperar el poder. Protocolos, ya los estamos mencionando, ¿sí? Todo esto que y ahí es donde están los protocolos principales del recuperar la autoridad en el Salmo 51. Ahí, para que ustedes lo sepan bien, los protocolos de pacto para recuperar la autoridad son, entre otras cosas más que nos faltan, pocas, pero nos faltan, en el Salmo 51, ¿ok? Como lo que leímos con Abraham. Los términos de pacto se van a ir estableciendo sucesivamente, que ya vimos algunos, que es la oración, la confesión de pecados, etcétera, etcétera. El corte del pacto. Bien, ¿cuándo se va a realizar con el rey David? Lo vamos a considerar. Confirmación del pacto, eso es interesantísimo, pero esto ya lo veremos la próxima sesión y la consumación del pacto con el rey David. Pero ahí seguimos. Ahora vamos a hacer esta lectura aquí. Dice, cuando la autoridad humana cae, la divina está en acción anticipada. Y hacemos esta lectura que nos va a orientar más en cuanto al pacto con el rey David. Las leyes universales de Dios gobiernan anticipadamente aún antes de que el gobernante humano haga su voluntad. Ninguna autoridad, por muy tiránica que sea, por muy justa que parezca,
Todo eso está en la potestad del Señor. Y lo dijo claramente Pedro en su carta. Dios ha puesto autoridades aún para que sea gobernado el propio pueblo de Dios. Si hace el bien, va a ser para que sea pues, exaltado y felicitado, pero si hace mal, será castigado. Y bueno, las leyes en los gobiernos humanos se circunscriben a lo temporal, sí, porque pasan culturas, pasan sistemas monárquicos como los que hablamos, pero finalmente corruptos temporales, pero las de Dios son eternas, sus leyes. El espíritu de la ley y sus decretos son inmutables. Esas no han cambiado ni tienen por qué cambiar. Acuérdense que la ley de Moisés es para conocimiento del pecado. La ley de Dios es todo lo establecido en su creación y lo que se deba cumplir. Las leyes del espíritu de vida en Cristo Jesús es lo que se ha establecido como ley inmutable de la salvación a través del Mesías Redentor. Pueden volver a ver el video ahí para estas leyes que les estoy mencionando. Bueno, el único autorizado en modificarlos o crear nuevos es el rey, que a la vez es legislativo a través del pueblo, ejecutivo, el gobernante presente, y el judicial, el juez, el ejecutor del cumplimiento. ¿Sí? Que esto finalmente en la mayoría de los pueblos que tienen una democracia, según como le entiendan, pero así existe, ¿no? Aquí en Argentina así está, creo que en Chile también está así, y en mi nación, en México también está así, con estas tres áreas que funcionan y deban funcionar y en otras naciones más. Y finalmente, la creación de nuevas leyes pertenece a las necesidades reales y justificadas del pueblo en su beneficio y prosperidad. Por eso nuestro Dios y Señor es un Dios de naciones, ¿no? A través de las autoridades que Él ha mismo puesto aún en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha entendido todo? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos ya, estamos llegando casi a la hora. ¿Qué podemos decir ahora a continuación? Y aquí estos son las premisas de las que vamos a partir para empezar a comprender la magnitud de este pacto, del pacto davídico o el pacto de David. Las consecuencias generacionales de las fallas del rey David debían ser solucionadas. Tenía que haber una solución para esto. Y aquí vemos cuatro puntos importantes. Las autoridades presentes en los reinados corruptos y el rey no manifestado se van a confrontar. Eso pasó cuando viene lo de los amonitas y se confrontan contra la investidura de un rey levantado por el Señor a través del profeta Samuel en David y las autoridades y potestades de maldad en las regiones celestes, las tinieblas, en todo lo que era las tinieblas. Dos reinos que se confrontan para volver a recuperar la autoridad que perdió Adán en el huerto del Edén. Son como conclusiones de todo lo que hemos hablado. Los padecimientos del rey aún no manifestado, todos los padecimientos que va a llevar el Señor Jesús, sufriría los embates de la autoridad corrompida, que es lo que le pasó a David, que se corrompió, ¿sí? Y que el sucesor que naciera un rey, que sería el Señor Jesús, tenía que confrontar y vivir también estos situaciones de padecimientos, que el rey David no los iba a sufrir, pero sí los iba a sufrir y fue el plan, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La ceguera del pueblo se uniría al juicio injusto del Redentor, ¿no? Como ahí vemos que el pueblo ni se enteró de lo que hizo el rey David, no lo supo porque estaba como cegado el pueblo, no lo supo y tal vez después cuando esto se escribió y quedó en la Torá, pues se sabría después eso, ¿no? Porque después un profeta dice, el, la única mancha que tuvo el rey David fue lo de Urías Eteo, y eso lo dijo un profeta.
No se olvidó el pueblo, pero no en ese momento que estaba ocurriendo, estaba cegado, sino hasta después. La cruz es el símbolo de la justicia fallida, pero a la vez estrado de la victoria divina para obtener el trono eterno. Ese es el altar de la redención de la autoridad. Llega y se pone bajo juicio la autoridad humana corrupta. Por eso el Señor Jesús, cuando es colgado del madero, es maldecido y él todo es hecho pecado. Pero cuando él purga ese pecado, se paga las consecuencias, la cruz entonces resulta ser un altar de victoria. O sea, es un equilibrio que se establece, pero todo se va al lado de la justicia divina en un plan perfecto de parte del Señor. ¿Sí? Bueno, bien. Dudas, preguntas. Es importante que pregunten si hay dudas. La clase sí fue un poco densa, pero importante. Ujú. ¿Qué aportación nos podrían dar? ¿Qué opinión nos podrían dar? Primero, pero quiero preguntar, ¿creen que esto puede aplicar para el contexto de la familia? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí, me gustaría que alguien lo dijera, que encienda su micrófono y diga, yo hablo, yo digo. A ver, ¿quién? Aporten, aporten. No los veo muy animados, ¿eh? Sí, no, Los veo yo creo muy que circunspectos. A ver, sí, Carlitos, adelante. sí, no, claramente esto sí aporta mucho. El proceso de cómo se va manifestando y revelando el pecado en la vida de David, evidentemente nos permite también ver un patrón que podemos encontrar en varias situaciones similares. Más allá que no sea exactamente el mismo hecho o el mismo pecado, el patrón es el mismo y se repite siempre. Y identificarlo con claridad claramente nos ayuda en el proceso de restauración. Sí, es correcto. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Por eso nos sirve como un elemento de estudio, de análisis y de aplicación propia y para nuestro prójimo. Primero, el juicio empieza por la casa, ¿no? Raulito, adelante, Raúl. Acá también el Salmo 51 nos hace ver también lo engañoso, como dice la palabra, del corazón humano, ¿no? Lo Ujú. perverso y lo Sí, importante de reconocernos. Reconozco, dice, mis rebeliones, mis pecados, y que contra ti, ni siquiera contra uno mismo, contra la persona, sino contra el mismo Dios nos levantamos en la autoridad y en la lucha de gobierno, como decimos todos. Acá claro. es realmente muy... Y las consecuencias, ¿no? ¿Hasta dónde llegan hasta el día de hoy? O sea, Ujú. es terrible, cuánto más nuestra propia vida, hijos, matrimonio, iglesia, ciudad, o sea, y uno por ahí lo lee, lo predica, lo habla, lo pasa por arriba como tan livianamente. O Ay, la lo que costó. Ujú. la última clase yo veía, porque es verdad, como dice usted, la clase es muy densa, es muy profunda. Pero estas puntadas así tan íntimas en la palabra son como la costura de una prenda, ¿no? Si uno la saca, se desbarata, pero a la vez como unifica todo y trae la belleza de la vestimenta, o sea, en estas cosas, ¿no? Es Claro. importante y a la vez uno muchas veces no cae, hablo personalmente, Ujú. perdón, es mi hijo que está viendo el partido. Las profundidades de la belleza y la perfección del plan de Dios, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿quién podía hacer un plan generacional como este? Solamente el Señor. Solamente Dios tenía esta o tiene esta capacidad de ir poniendo las cosas que vayan sucediendo a través de los siglos, siglos, porque del rey David a lo que pasó después pasaron muchos siglos, por lo menos casi 3000 años, casi 3000 años. Sí, Sergio, adelante. Bien, la importancia, como decía Raúl, la importancia del reconocimiento de haber pecado. Y vos decías, Doc,
cuál es o qué se puede sacar uno como familia, como padres. Hoy en día, el hecho de que nuestros hijos muchas veces reconozcan de parte de los padres que nos hemos equivocado en muchas facetas, creo que trae una sanidad y una restauración interna familiar, que es lo que produce el avance del propósito, como pasó con David. El hecho de reconocer delante de Dios y un verdadero arrepentimiento, el Señor, o sea, Dios pudo seguir su plan visto en el Hijo, ¿Mm? ¿no? Sí, Ahora, lo traducimos al día de hoy. El hecho de que los padres hoy en día puedan reconocer y pedirle en muchas ocasiones perdón aún a nuestros hijos, permite que el propósito y el plan de Dios sea vigente y continúe para lo cual ha llamado a cada familia, ¿no? Esa comparativa, por decir. sí, justamente. Y yo por eso enfatizo lo que ha mencionado Sergio, que la humildad empieza por uno mismo y por los padres. La humildad también debe estar presente, con un corazón contrito y humillado, que en ocasiones cuando reconocemos que nos hemos excedido, nos hemos equivocado como padres, tengamos esa capacidad de pedirle perdón a nuestros hijos por nuestra cortedad de situaciones, ¿no? Y que, bueno, los que deben de enseñar y guiar a los hijos justamente somos nosotros los padres. No le echemos la carga a los pastores, que aquí hay varios que no, que se llevan las cargas y bueno, es en casa, es en el matrimonio donde está todo esto, ¿no? Carlitos está levantando la mano. Sí, en realidad es más que nada una duda para conversar acá, que Sí, cómo más allá de, como vemos en el Salmo 51, David, evidentemente hay un arrepentimiento en él, lo muestra, y también, bueno, muestra cómo va a ser el proceso también cuando venga el Señor. Pero ¿cuál es la consecuencia que el pecado también trae en la generación misma inmediata de David? Partiendo, como usted bien dijo, con sus concubinas, que Absalón mismo tuvo sexo con ellas a la vista de todo el sí, pueblo, su propio hijo, sí, y el sí, mismo sí, caso de Amnón y Tamar, que también mencionó, que sí, es una de las violaciones más aberrantes que uno puede ver en la palabra. Entonces, así es. cómo, a pesar del arrepentimiento, vemos igual una consecuencia en la vida de los hijos? Ahora, la pregunta es, en Cristo, ¿cómo lo ve usted? ¿El pecado de padres en Cristo podría llegar a tener ese mismo nivel de consecuencia en la vida de los hijos? ¿Aún habiendo Eh, arrepentimiento a nivel de los padres? Claro, claro. Ah, nos acordamos que dice que los hijos, entre hijos y padres, los pecados no se heredan, ¿no? O sea, porque ya es una cuestión de voluntad y de conocimiento. El apóstol Juan nos dice algo muy interesante que tiene varias, entendimiento o aplicaciones. Cuando él dice en una de sus cartas, que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. De ahí el romanismo sacó lo del pecado venial, pecado mortal, etcétera, etcétera. Pero no es tal como lo conciben, sino que el pecado no de muerte es cuando se comete un pecado en la ignorancia. Ujú. Y en la ignorancia deja de serlo hasta que reconocemos al mismo, que sabemos que, yo no sabía que esto no era lo correcto, ¿no? O sea, por falta de principios, falta de valores, espirituales y morales que están tal vez no practicados y ni considerados en un ámbito de familia y se cometen pecados, ¿no? Y también el pecado de muerte, pues ese sí, ya es con pleno conocimiento y que se hace aún sabiendo que eso no es lo correcto. Entonces, si los hijos ven que uno hace de una vida de pecado algo como una conducta consentida, considerada como no pasa nada, bueno, se equivocó, no va a haber consecuencias, entonces sí empieza a haber una comisión de pecado que puede ser constante en el ámbito de familia, y eso es muy común. Por ahí probablemente
Si nos da tiempo, veríamos un video que presentamos allá en Bower, se acordarán quienes estuvieron ahí, de la biografía de Jonathan Edwards, cómo se determinó a través de 100 años sus descendientes, cómo los descendientes de Jonathan Edwards, que fue un hombre de Dios, cómo todos sus descendientes llegó a haber hasta un vicepresidente de la República en Estados Unidos, ¿no? Pero hicieron con un hombre que estaba en la cárcel por ser un matón, cómo entre sus descendientes hubo estafadores, mujeres de una vida fácil, muy mal, después de 100 años. O sea, eso no es educación, eso es algo espiritual que se transmite, porque hay una cuestión de tipo espiritual, como la cuestión que hablamos de los amonitas y cómo es que ellos toman el control, haciendo caer en pecado a David, ¿no? Sí. Y bueno, interesante esto, pero creo que esto lo vamos a acabar de complementar porque hay una parte que se toca con la institución que va a darse con un pacto y esto es con el rey Ezequías, en donde están todos los pactos. Ahí vamos a hablar de este punto, me voy a acordar y ahí lo vamos a tratar, Carlitos. Sí, sí, Romy, adelante. También a mí lo que me llamó mucho la atención es ahí en el capítulo 12, el versículo Sí, 13, cuando sí, Natán está reprendiendo al rey David, que le dice, ajá, entonces dijo David, perdón, dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. así es. Y yo estaba leyendo un poquito más adelante, pero en ningún momento David todavía no había reconocido su pecado. Entonces, Ujú. remitido, ¿qué significa la palabra remitido? Perdonar, cancelar una deuda. Y ahí ya está hablando de quién, de Jesucristo, del Mesías, que Él Sí, vino a sí, perdonarnos, que Él vino a... A Y pagar de la deuda. correctísimo. Correctísimo. Por eso es tan importante eso que está diciendo Rumi, que queda constituido como un elemento, un término de pacto. Así Exacto. de importante. Ujú. Porque ¿Sí? también Y en esto Salmo sí lo vamos a hacer. 51 vuelve a decir del sacrificio, ahí en el versículo 16, que dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no Ujú. quieres holocausto. ¿Por qué? Porque Jesús Dios ya estaba enviando a Jesús por el sacrificio para nosotros, para perdonar nuestra deuda. Sí. No, no, es que, ay, no, es maravilloso. Van a ver que ya estamos a punto de llegar. ¿Qué pasó después de la crucifixión en los ámbitos espirituales? Vamos a ver un video muy interesante. Está un poco largo, dura 40 minutos, pero vale la pena que lo vayamos viendo, ya llegaremos a él. Pero bueno, tiene todos estos elementos, ¿no? Aquí nos manda Gustavo algo acerca de pedirle perdón a los hijos, que eso es un rasgo de humildad de los padres. Nunca tengas miedo de disculparte con tu hijo, pedir perdón, una oportunidad para el desarrollo cognitivo, o sea, libera a los hijos. Yo en alguna ocasión lo tuve que hacer. Dice, ¿cómo pedir perdón a nuestros hijos sin perder autoridad? Y sí, 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 y yo se los digo, hasta por experiencia propia, si es necesario lavarle los pies a nuestros hijos en un acto de humildad paterna y maternal, hagámoslo, hagámoslo, como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el perdón libera. El perdón liberó a la humanidad de la condenación eterna. O sea, le dio el vehículo y la manera de que la humanidad entera fuese redimida, ¿no? Ese tamaño y ese poder tiene el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí, es así, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Mm? ¿No? Sí, Raulito, adelante, Raúl. El último que es parte, como comentaba nuestra hermana ahí, de la última parte, o cómo termina el Salmo también, cómo dice David, al primero yo creo que fue un poco susto, ¿no? Me descubrió, o Ujú, sea, Dios, pero después como él clama, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu, no me eches delante de tu presencia, no quite tu ujú. santo espíritu. Sí, qué hermosa esa parte de la redención y de el volver la autoridad, porque eso vuelve al sacrificio que Dios le agrada, es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado que reconoce, no puedo yo.
necesito algo mayor, algo superior. Así es. Qué precioso ese pacto y ese volver la autoridad, ¿no? Como decíamos, Ujú. y la autoridad y la lucha de poderes que hay. Sí, ahora recuerden ustedes que todos los términos de pacto, por ejemplo, el de Abraham, en este caso de David, como de otros que vamos a ver, que ya nos faltan pocos, tenía que salir de la inteligencia y del corazón de hombres. Tenía que salir de ellos, no de Dios, porque si no, pues eso no iba a tener validez. Tenía que salir de lo que en verdad tuvieran en su corazón y en su inteligencia los hombres de pacto. Entonces el Señor estaba esperando justamente eso, para que Él se atuviera. Ahora, Dios ya lo sabía, posiblemente sí, Dios ya sabía lo que iba a suceder, pero necesitaba el factor humano para que se pudiesen establecer los pactos, ¿sí? Como en este caso el del rey David. Y bueno, y vamos a ver cómo, porque eso va a contestar mucho de lo que nos ha comentado Carlitos, de que cómo es que con el rey Salomón se establece también una circunstancia con un hijo, que fue Salomón, y también ahí por lo de que mencionó Romy también cómo a través de un hijo se va a establecer el pacto, porque finalmente no lo hizo con David, aunque era el pacto de David, lo hace con Salomón, su hijo. Ahí vamos a entender por qué, porque también queda establecido como un término de pacto, con quien finalmente lo hace, ¿no? Y ya en el pacto de que hace con Salomón el Señor, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, vamos viendo cómo se va dando para llegar a instituir, fíjense qué importante, a instituir la autoridad en el cuerpo de Cristo cuando estuviese reunido el cuerpo de Cristo. O sea, la vida congregacional es parte de un pacto y de este pacto, el pacto que se hace con David a través de Salomón. Y ahí lo encontramos como términos de pacto también que hoy cada vez que la asamblea de los santos se reúne, se van cumpliendo estos términos de pacto que se va a establecer a través del rey. Pero que finalmente es una concurrencia. Cada culto, cada reunión, cada eh, conferencia que se dé en los domingos, como quieran, es una concurrencia de autoridades, sí, de autoridades de los hijos de Dios y de los hijos del Padre, de los hijos de Cristo mismo como hijo del Padre Celestial y Dios Padre también. Es una reunión de realeza. Lo dice Pedro después ahí, ese versículo en una de sus cartas, la primera de cartas de Pedro, ahí lo vamos a encontrar. En un solo versículo, él habla todas las instituciones, las cuatro instituciones, las menciona en un solo versículo, pero tiene todo ese trasfondo. ¿Los apóstoles lo entendieron? Sí. ¿Lo pudieron vivir eso? Sí, claro, fueron los precursores. No era fácil, pero con el tiempo ahora nosotros sí lo podemos entender y lo podemos vivir en nuestra familia y se puede vivir en las congregaciones. Por eso es fundamental que nosotros entendamos todo lo que es las instituciones y llevarlos a la vida práctica, la vida de todos los días, en nuestra verdad presente, como lo dice el apóstol Pedro, y que veamos las consecuencias positivas de obedecer, de la obediencia, porque eso es lo que nos pide el Señor, obediencia. Pero hay que saber, sí, sé, pero ¿a qué obedezco? Porque no conozco nada como para decir que soy obediente. Esto nos lleva a una dimensión de conocimiento y entendimiento de la palabra, como lo estamos procurando hacer. Muy bien. Bueno, mis amados, pues nos vemos entonces próximo jueves. Este video lo van a poder volver a ver. Vamos a detener la grabación. Ahí nos está mandando Gustavo. Esto sucedió después de la muerte de Jesús. Bueno, ahí vamos a ver un video interesante después. Ok, nos vemos y...